Pero está bueno, creo que cada vez nos estamos adaptando un poquito más, ¿no? Es como todo, ¿no? Cuando vos haces un cambio, ¿no? Te vas Sí, adaptando a veces cuesta. Al principio cuesta, pero sí, después, así nos pasó también allá en la radio, ¿no? sí, Que cuánto tiempo estuvimos, ¿cuánto estuvimos? y más de 10 12 años, sí, más de claro, 10 años pero con a eso es lo que voy, ¿no? Que cuando cambias es como que tenés que arrancar y te cuesta un poco, pero viste, te va adaptando, ¿no? A todo, una vez que te va adaptando estás más tranquilo. A nuevos formatos. Ah, no. Es verdad eso. A nuevos formatos y a nuevas aplicaciones, ¿no? Claro. El Twitch, el YouTube, salir en vivo por Facebook, son distintas plataformas que acercamos a todo ser humano para que pueda tener tanto como la palabra de Dios como en música o visiones de actividades de programas del programa. Claro, y pronto vamos a tener en vivo el grupo de alabanza acá. Exacto, Pronto. lo estamos esperando con ansia. De pronto vamos a tener, si Dios quiere. Sí, nos tenemos que prepararlo a veces. Sí, sí, Estamos casi ahí. sí, lo vamos a hacer. Ahí vamos a juntarnos un poquito más antes para preparar todo el instrumento, para que puedan salir bien sonidos y sonido celestial. Claro. Ajá. En vivo. Vivo, buenísimo, así que ya estamos comprometidos con Héctor, con la radio, así que lo vamos a hacer pronto entonces. Así que bueno, seguimos acá, estamos en el versículo número 15, ¿sí? Dice, uno de ellos, al verse sano, habla de los 10, habla uno acá, ¿no? Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria, ni siquiera era israelita, ¿no? Samaria era una mezcla de samaritanos, judíos con gentiles. Dice, al ver eso Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, al que vino a darle la gracia, al Señor, le dijo, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Has quedado sano porque confiaste en mí, dice en esta versión. Vemos, ¿no? Porque la palabra de Dios cuando la comenzamos a leer nos habla de 10 personas. Y vemos que vuelve solamente uno. Una de los 10 con el corazón agradecido y pidiéndole a Dios y dándole gracia. Pero vemos que los otros no volvieron más. No. ¿Y cuántas veces recibieron el milagro y no volvieron más? Lo que no ser desagradecido, porque no agradecieron que lo que les pasó en el camino, lo que ellos vivieron, ¿no? Y se olvidaron. Y la Biblia no nos habla nunca más de ellos, ¿no? Como que no volvieron más. Ellos como que recibieron eso y se olvidaron, ¿no? Y a veces es muy feo, ¿no? Es por ejemplo, ser desagradecido. A ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que uno, por ejemplo, haya pasado en la vida, ¿no? Y no después cuando, por ejemplo, en ciertas circunstancias se encuentra, por ejemplo, en lugares que ya no como estaba antes, y es muy feo ser desagradecido, no acordarse, por ejemplo, del lugar de donde salió, ¿no? Claro, por eso, acá lo que nosotros podemos ver, sumándole un poquito a lo que vos estás hablando, ¿no? Que de los 10 que fueron sanados, todos se dieron cuenta. Que fueron sanados. Que consiguieron lo que querían, porque ellos querían ser sanos. Vimos que todos dijeron, Señor, tenga misericordia de nosotros. Ahora, vos fijate, uno, el que asumió el milagro y lo valoró tanto que él regresó nuevamente a donde estaba Jesús. Y vos fijate cómo fue el regreso de él, ¿no? La actitud, la acción que él tuvo hacia Jesús. Porque se dio cuenta que el Señor hizo un milagro extraordinario en el cuerpo físico. Pero cuando vos mirás y vas mirando en otras versiones, le habla al Señor, si vos me ayudas en otra versión, por ahí, la Reina Valera, por ahí te va a decir, o en las Américas, no solamente que él recibe el milagro en su cuerpo, sino que recibe el milagro de la salvación de su alma, porque había creído en el Señor.
Pero vuelvo a esta versión, uno de ellos, al verse sano, regresó gritando. ¿Cómo se da la alegría? Dice que regresó gritando. Vos fíjate lo que dice, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Padre Santo, o sea, la Biblia nos enseña a ser agradecido en todo, ¿no? En todo. En las diversas pruebas, en tu lucha, en tu problema, en tu dificultad, en los momentos hermosos, maravillosos, agradecido en todo. Acá vemos la enseñanza de él, ¿no? Reconoce al Señor que hizo un milagro, le da las gracias al Señor. Pero vos fíjate que no queda ahí, porque en el reconocimiento que ya estaba delante del Señor, del Salvador, él se postró y se humilló delante de él, reconociendo que estaba delante de Jesús, el Hijo de Dios, y que estaba delante del Salvador del mundo. Como reconoce el señorío de Dios. El señorío de... Claro, ahí está el reconocimiento de su Creador. O sea, algo... digamos, en ese momento, en esa atmósfera, ¿no? Vos calculá lo que estamos diciendo. Ahora, calcular toda la gente que sabía, que lo conocían a ellos, que como decíamos al principio, que lo despreciaban, al verlo ahora, que había cambiado todo, ¿cómo puede cambiar un milagro de Dios la mentalidad de aquellas personas que lo rechazaban? Y cómo poder olvidarse, ¿no? De lo que habían sido libres, de lo que había sacado de su cuerpo. Claro. Uno solo revolvió, los otros ninguno. Es más o menos como explicamos, ¿no? Del COVID. ¿Cuántas personas se fueron con ese problema? Pero hubo personas que tenían de COVID, que se oró tanto, que se oró, se clamó, y Dios tuvo misericordia y lo salvó y lo sanó. Hubo casos que no, pero hubo casos que sí. Entonces vemos que no ha cambiado nuestro Dios. El Dios que habla acá la Biblia del Señor Jesús, lo que estamos hablando, Él no cambió, como estoy diciendo, sino que Él hoy también es el mismo. Y mañana también es el mismo, no cambia. Y puede hacer esas obras maravillosas, esa obra de milagro, ¿no? En la vida de las personas, y tan solo las personas creen, ¿no? Al poder de Dios. Por eso digo, mira, ahora que estoy acá, es tan hermoso, tan maravilloso. Creo que la gente necesita mucho del Señor como nosotros lo necesitamos al Señor. Y lo proclamamos, y lo declaramos, y lo gritamos. Lo necesitamos todos los días y cada momento. Porque somos padres, porque somos abuelos, porque tenemos nuera, porque tenemos yernos, porque el Señor nos ha dado oveja, iglesia, y dependemos siempre de Él, necesitamos siempre de Él. Entonces un poco la actitud es como acá este leproso que regresó, ¿no? Dándole gracias a Dios, y humillado y postrado. Exacto, aún debemos ser agradecidos, ¿no? Porque, por ejemplo, poder tener un día más de vida delante de Dios, poder respirar, ¿no? Ser agradecido cada día por lo que Dios nos da, ¿no? Claro. Que Dios hace en medio de nuestra casa, porque Dios nos da la fuerza, porque si fuera por, si Dios quiere, hoy estamos, mañana ya no, como dice la palabra del Señor, como la flor del campo, ¿no? Hoy sale y mañana ya el sol la quemó y se marchitó y ya no está más. Una de las cosas que a mí me ha sucedido, que yo aprendí a dar gracias a Dios por un día más de vida, porque es verdad, vos te acostás, te despertás, te levantás, ¿no? Y andás. Pero cuando vos tomás conciencia, decís, no, pero esto es un milagro de Dios. Pero a veces uno toma tan comúnmente, ¿viste? Y sigue ese ritmo de vida, ¿no? Pero cuando te hace clic, ¿no? Te hace clic, vos decís, me acosté y me levanté. Ser agradecido. Y ahí te agradecido por un más día de vida. O sea que te están dando la oportunidad de un día más, de poder buscarlo, de poder encontrarte, de poder decir su palabra, de poder ir a la casa de Dios, de poder estar con Él, te da un día más. Entonces valorá. Porque mire, hay casos de conocimiento público. La gente sale a trabajar, salen los ladrones, le roban, lo matan y terminó la historia de esa persona. O sea, uno nunca sabe lo que le puede pasar. ¿Me entiendes? Más este mundo, tanta violencia y maldad que hay, la gente te roba a pleno día. O sea,
uno ve en los medios, como digo, y ve y dice, no puede ser que la persona que se baje de su auto, que se va a su casa, o quiere entrar a su casa, o salir de su casa, que vengan los ladrones, lo rodeen y le sacan todo y encima lo terminan matando. ¿Y cómo terminó ese hombre o esa mujer? ¿Cómo terminó ahí? Ni lo habrá pensado, pero vos fíjate, ¿no? Estamos hablando, si vos te acuestás y vos te levantás, gracias por la gracia de Dios, por un día más de vida. Porque Dios permite que pueda tener vida y estar delante de Él, ¿no? Exactamente. Un día más. Un día más de vida. Esa es una realidad que yo lo aprendí y lo valoro siempre. Le digo, cuando me acuesto y me despierto, digo, gracias por este día de vida, porque me da la oportunidad de caminar contigo y una responsabilidad de una familia, responsabilidad de la iglesia, y ya estoy diciendo, Señor, ayúdame, cómo debo manejar todas estas cosas, ¿me entendés? Agradecido al Señor, empecé a valorar, porque yo entiendo, ¿no? De gente que realmente por ahí no alcanzó ese nivel de una revelación así, no lo considera, porque lo toma así como común, ¿viste? Vos te acostás, te levantás, te vas a trabajar, volvés, y así. Pero cuando te hace clic, vos decís, no, todo ese trayecto lo hago porque Dios lo permite. Y voy a trabajar porque Dios lo permite, regreso porque Dios lo permite. Y no pasó una pandemia de gente que salía a trabajar y no sabía si volvían, o volvían contagiados, y otros que regresaban, trabajaron toda la pandemia y no les pasó nada. Entonces, agradecido a Dios, porque guardó, sí, y parte de la familia nuestra también. Y los guardó. Y los guardó. Entonces, agradecido, sí, agradecido en todo. Cuando estás en un hermoso momento, cuando estás pasando momentos, problemas en tu familia, problemas de salud, problemas económicos, gracias Señor, porque tengo vida. Dame el valor de enfrentar, dame la sabiduría, cómo poder resolver esto. No entregarse al problema. ¿Cómo? Yo le estoy pidiendo ayuda al Señor, entonces el Señor nos ayuda. Pero volviendo acá, porque ya nos queda poco tiempo, fíjate lo que yo te quería mostrar en la Reina Valera, dice en el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dice sanado en esta versión, te ha salvado. O sea, que él recibe ese milagro del cuerpo físico de ser sanado, pero también recibe la salvación de su alma. Ese hombre fue salvo. ¿Y dónde comenzó? En el problema de la lepra. ¿Cómo siguió el caminar? ¿Cómo avanzó? Cuando él se dio cuenta, vino y le agradeció a Dios. Sí, le agradeció a Dios. Y la actitud es de mostrarse delante de él, reconociendo que era Jesús. Entonces acá dice Dios, bien claro, levántate, porque estaba arrodillado, levántate, tu fe, la fe de él, te ha salvado. Y ahí vemos un corazón agradecido, ¿no? Un corazón que valoró lo que Jesús hizo en su vida. Y aparte, a partir de ahí cambió la historia de su vida, porque ya estaba, conocía a Jesús, era un seguidor de Jesús, recibió el milagro, no tenía mala lepra, vuelve a integrarse a la sociedad para hacer una vida normal. Y ese milagro, y con su familia. Y con su familia, ese milagro lo vio su familia, sus vecinos, el tabaco, lo vieron todo. Y se acordaban de que Jesús hizo ese milagro. No hay nada que sea difícil para el Señor. Así es nuestro Dios. Cuando Él hace la obra, la hace completa. Amén. Por eso dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí vemos que creyó y fue sano y luego va por la familia. Sí, yo creo que es un tiempo que el Señor está hablando, está llamando, está tocando, está sanando, está libertando y está queriendo hacer el milagro de la salvación del alma, ¿no? Que eso es lo que más importa. Porque vos fíjate, los otros 10 leprosos, los otros 9 recibieron el milagro, fueron sanos, pero perdieron la salvación, porque no volvieron más. ¿Ve? Y a veces puede pasar que el Señor va a la iglesia a la persona, ¿no? O se le ora y Dios lo sana de la enfermedad, pero se olvidó de la iglesia, se olvidó de Dios, no va más. Solamente fue por el milagro. Eso le pasó a estos 9 leprosos y se olvidaron del Señor. Y bueno, que no nos pase a nosotros, que sepamos que el hecho de que nos acostemos y no despertemos, para ese día ya es un milagro de Dios. Amén. ¿Oramos? Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, porque ya estamos cerrando acá. Padre, que esta unción, que esta palabra
pueda llegar, Señor, a lo más profundo del corazón. Y que esta palabra sea revelada en lo más profundo, Señor, en lo más secreto, Señor. Y que esta palabra produzca el milagro de salvación, el milagro de libertad, de liberación y el milagro de sanidad. Aún, Señor, en la parte emocional, aún en la mente que recibe ese milagro poderoso, estamos predicando a un Jesucristo resucitado, que está vivo, que está a la diestra del Padre y que nos ha enviado a predicar este Evangelio. Y dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Padre, que las señales se manifiesten para que la salvación también sea una realidad en su vida. Bendigo esa exaltación de la cruz, bendigo a Capilla del Señor, bendigo cada familia, bendigo cada iglesia, cada ministro. Señor, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este programa. Amén, amén y amén. Salud. Bueno, iglesia amada, damos gracias al Señor, hemos llegado al final y bendiciones para todos. Gracias por haber estado allí del otro lado.